Estamos en los años 80. La cultura popular se deja conquistar por las artes marciales y el misterio oriental que nos traen las películas del videoclub de la esquina. Y dentro de esta moda, nada fascinará más a toda una generación que los míticos guerreros de las sombras, ágiles, silenciosos y letales, los ninjas. Juegos de ninjas hubo unos cuantos, algunos buenos, otros no tanto. Incluso hubo uno de BMX, no me preguntéis qué pintaba el ninja en todo eso. Pero si tenemos que seleccionar el más icónico de entre todos los juegos de Spectrum, este es sin duda Saboteur, publicado en 1985 por Darrell Software. Obra de Clive Townsend, programador autodidacta siendo apenas un adolescente, como otros creadores de juegos de su generación. Con Saboteur, Townsend quiso hacer un juego que combinase el estilo de espionaje y acción de James Bond con el misterio, el sigilo y las artes marciales ninja. Toma ideas y código de su anterior proyecto, el cancelado Death Pit, un juego de plataformas protagonizado por un minero, pero lo lleva a un nivel completamente nuevo. El juego nos ofrece un mapa abierto por el que movernos libremente, un complejo que incluye oficinas, almacenes y subterráneos repartidos entre distintos pisos, con una estructura laberíntica y por el que hay esparcidos una serie de elementos que necesitaremos para completar nuestro objetivo. Nuestro mayor enemigo será el límite de tiempo establecido en cada misión. Además de esto, nos encontraremos con guardias y perros que son más una molestia que un desafío, y en ocasiones resultará más rentable esquivarlos que enfrentarnos a ellos. Pero cuidado que no te acorralen. El reto era común entonces, un laberinto que te tienes que aprender a base de rejugar una y otra vez, o alternativamente te podías armar de lápiz y papel para dibujarlo. El hecho de que haya 9 misiones y todas se desarrollen en el mismo mapa facilita el aprendizaje del mismo. Las primeras misiones son las más sencillas y directas, mientras que las siguientes nos harán dar más vueltas por el complejo. Ser capaces de llegar hasta nuestro objetivo por el camino más corto antes de que se acabe el tiempo será fundamental en las misiones avanzadas. A esta fórmula se añaden algunos saltos entre plataformas que, si bien aportan variedad al conjunto, a veces pueden resultar un poco frustrantes debido a un control algo rígido, propio de la época. Posiblemente nos encontramos ante el primer ejemplo de juego con regeneración de vida, si bien esa regeneración no es un regalo, sino que la cambiamos por tiempo. Nuestra barra de energía solo se recupera cuando nos quedamos quietos en una habitación sin enemigos, y ese tiempo que invertimos puede llegar a costarnos caro a la hora de completar la misión. El juego recibió una buena acogida por parte de público y crítica, lo cual hizo posible la publicación de una segunda parte, Saboteur 2, Avenging Angel. Esta segunda parte no hizo sino mejorar la fórmula presentada en la primera entrega con unos combates más satisfactorios, un mapa más grande, que además nos permite seleccionar el punto de inserción, y una jugabilidad más afinada si cabe. Ambos juegos cuentan con versiones ampliadas creadas por el propio Clive Townsend para PC, Mac y Android, y disponibles en su página web. Estas revisiones respetan el aspecto visual y jugabilidad del clásico, tal y como lo conocimos en los 80, dando una primera impresión de que se trata del mismo juego, pero nada más lejos de la realidad. Gráficos más detallados, narrativa mediante diálogos y, lo mejor de todo, nuevas áreas de juego donde enfrentarnos a nuevos y variados desafíos, expanden el concepto original, convirtiéndolo en un auténtico montaje del director que jamás cabría en los 48K de un Spectrum. En resumen, tanto los dos Saboteur como sus versiones extendidas son juegos muy satisfactorios por la libertad de movimiento, la exploración, la necesidad de orientarte en el mapa y la tensión que crea la cuenta atrás. Y porque, ¿a quién no le gusta ser un ninja?